Hay un deseo que arde en silencio, como un fuego escondido bajo la piel. Es ese anhelo de manifestar algo que aún no ha llegado. Esa esperanza que se renueva cada mañana, aunque el corazón esté cansado. Pero a veces, detrás de ese deseo, no hay solo amor, hay miedo. Miedo a que no ocurra. Miedo a no ser suficiente. Miedo a que el universo esté en silencio justo cuando más necesitas una señal. Y ese miedo, aunque no se diga en voz alta, tiene una vibración. Y esa vibración lo cambia todo. Bruce Lipton lo explica con claridad. Nuestros pensamientos no son solo ideas, son códigos, señales que el cuerpo recibe, que las células interpretan como comandos químicos. Cuando esos pensamientos se vuelven obsesivos, cuando el deseo se transforma en urgencia, el cuerpo entra en modo defensa. El sistema nervioso se altera, la biología se tensa, y lo que debería abrir el camino lo bloquea, porque no es el deseo lo que bloquea, es la frecuencia desde la cual lo estás deseando. Neville Goddard nos lleva aún más profundo. Para él, el desapego no es desconexión, es certeza no dependiente. Es imaginar desde el ya es, no desde el ojalá. No se trata de querer más fuerte, sino de asumirlo con fe tan silenciosa que ya no necesitas prueba. El desapego imaginativo no se siente como resignación, se siente como una quietud interna que dice, ya está hecho. Porque cuando la emoción y la imaginación están alineadas, ya no es visualización, es creación vibracional. Pero el cerebro tiene sus propias reglas, y cuando el alma quiere confiar, la mente exige garantías. Quiere saber cómo, cuándo, por qué, necesita pruebas antes de ceder el control. Es entonces cuando el conflicto comienza, porque el deseo nace desde la expansión. Pero la mente racional quiere acotarlo, encerrarlo, administrarlo. Y ese intento de controlar lo incontrolable genera fricción. Y donde hay fricción, no hay flujo. Imagina el sol. Brilla sin esfuerzo. Está ahí, constante, sin pedir que lo mires. Pero cuando lo persigues con ansiedad, cuando intentas alcanzarlo con los ojos fijos en su luz, olvidas que él ya te rodea, que su calor ya toca tu piel, que no hace falta correr, solo detenerse. El desapego es eso, dejar de perseguir para empezar a permitir, dejar de exigir señales, para comenzar a habitar el estado donde las señales llegan solas. Desapegar no es renunciar, es liberar el código biológico del milagro. Es dar permiso al universo para que se exprese sin tus condiciones. Es permitirte descansar dentro del deseo, sin aferrarte a él como a un salvavidas. Porque cuando lo haces, cuando sueltas desde el alma y no desde el miedo, algo dentro de ti se abre. Y en ese espacio abierto, la vida empieza a susurrar lo que antes no podías escuchar. Porque ya no estás bloqueando, estás recibiendo. Ya no estás rogando, estás recordando. Y desde ese recuerdo sagrado, lo que parecía imposible empieza a acercarse, silenciosa, naturalmente, como si siempre hubiera estado ahí. Hay una vibración sutil que muchas veces pasa desapercibida. Es esa tensión casi imperceptible que habita en el deseo desesperado. Esa presión interior que no habla en voz alta, pero que se siente en el pecho, en la respiración entrecortada, en la impaciencia de quien espera con ansiedad y no con confianza. El apego, en esencia, no es amor, es miedo vestido de deseo. Es la necesidad de controlar lo que debería fluir. Es la raíz vibracional de una escasez que no tiene que ver con lo que falta afuera, sino con lo que no está resuelto adentro. Cada vez que el deseo se convierte en una urgencia, el campo cuántico recibe una señal de duda. Una señal que dice, sin palabras, no confío en que esto pueda llegar por sí solo. Y esa vibración, por más silenciosa que sea, tiene peso, tiene forma, tiene frecuencia. Porque el campo no responde a las palabras, responde al estado del ser. Y un ser en apego no está en plenitud, está en carencia. Aunque el lenguaje sea positivo, aunque las intenciones sean nobles, si la vibración es de miedo, el flujo se detiene. Muchas veces el apego nace de una programación profunda, de creencias que aprendimos sin darnos cuenta.
que soltar es peligroso, que si no lo controlas, se escapa, que el amor verdadero se prueba con ansiedad, que manifestar exige fuerza, constancia, sufrimiento, y entonces asociamos soltar con fracasar, asociamos rendirse con perder, asociamos el fluir con el riesgo, y desde ahí nos aferramos, no porque no sepamos soltar, sino porque creemos que si lo hacemos, algo esencial se perderá. Nuestra infancia es muchas veces el lugar donde estas raíces comenzaron a crecer, donde aprendimos que solo si nos esforzamos somos merecedores, que solo si vigilamos constantemente, las cosas buenas se quedarán. Y esa necesidad de asegurar resultados, de garantizar finales felices, se vuelve adulta. Se disfraza de espiritualidad, pero sigue siendo miedo. Sigue siendo una herida que pide certeza porque aún no conoce la confianza profunda. Pero la manifestación real no ocurre desde el deseo intenso. Ocurre desde la coherencia desapegada. Desde ese estado donde el alma ya no pide, sino que agradece. Donde el cuerpo ya no se tensa, sino que respira. Donde la mente ya no exige pruebas, sino que se abre al misterio. Porque lo que está alineado con tu esencia no necesita ser forzado. Lo que está destinado a ti no necesita ser empujado. Solo necesita un campo fértil, un corazón disponible, una vibración que diga, ya estoy listo, y también estoy en paz si aún no llega. Y ese estado, ese punto vibracional de madurez interna, es donde el milagro empieza a tomar forma. No porque lo estés controlando, sino porque finalmente dejaste de bloquearlo. Porque soltaste no por cansancio, sino por comprensión. Y desde esa comprensión, la vida deja de resistirse, porque al fin estás en sintonía con ella. Hay un tipo de ansiedad que se disfraza de luz, se maquilla con frases positivas, con rituales diarios, con sonrisas forzadas, pero dentro hay ruido, hay tensión, hay un movimiento interno que no descansa, que no confía, que no suelta. Es el positivismo ansioso. Esa forma moderna de apego espiritual que repite afirmaciones mientras el cuerpo está en alerta, que enciende velas con miedo, que visualiza con urgencia, que medita con la esperanza de acelerar los resultados. Y aunque parezca una práctica espiritual, en realidad es una fuga emocional. Cuando repites todo está bien, mientras tu corazón late rápido y tu mente no para de imaginar escenarios de pérdida, no estás afirmando. Estás ocultando. Estás intentando controlar lo incontrolable desde una vibración disfrazada de luz. Pero el campo cuántico no responde al disfraz, responde a la verdad. Y si lo que sientes es miedo, aunque lo niegues, es ese miedo el que estás transmitiendo. Es esa frecuencia la que estás sembrando. El positivismo performático no es esperanza, es exigencia encubierta. Es como sonreír mientras por dentro estás gritando. Es creer que si repites lo suficiente, algo cambiará, aunque tu cuerpo aún esté atrapado en el mismo patrón. No es transformación, es represión. Y todo lo que reprimes, regresa. Todo lo que niegas, se acumula. Todo lo que fuerzas, se resiste. A veces, lo que llamamos práctica espiritual es solo una extensión del mismo viejo miedo. Ritualizamos el control. Convertimos la fe en estrategia, nos apegamos a los pasos, a los métodos, a las frases, pero olvidamos sentir, olvidamos escuchar, olvidamos soltar, porque si no hay espacio interno, no hay magia. Si no hay verdad emocional, no hay coherencia vibracional. Si no hay calma en el cuerpo, no hay manifestación. Imagina una mariposa, se posa en tu mano, pero si la aprietas con fuerza para que no se vaya, la ahogas. Si la sostienes suavemente, sin miedo, puede quedarse por sí sola. El deseo es como esa mariposa. Si lo aprietas con ansiedad, lo ahogas. Si lo sostienes con paz, lo nutres. Y entonces, puede volar o puede quedarse. Pero ya no depende de tu necesidad, depende de su naturaleza. ¿Y tú? Ya estás en paz con cualquiera de las dos opciones. Soltar también es dejar de actuar desde el miedo que aprendió a vestirse de luz. Es tener el valor de mirar hacia adentro y preguntarte, ¿estoy haciendo esto desde la confianza o desde la urgencia? Porque solo desde la verdad
nace la coherencia. Y solo desde la coherencia nace lo real, lo que vibra contigo, lo que no necesitas repetir para que sea verdad, porque ya lo es, porque ya lo habitas, porque ya lo encarnas. Y desde ahí, la vida empieza a responder sin que tengas que forzar nada, porque tú ya soltaste, y eso lo cambia todo. Existe una paradoja que pocos se atreven a aceptar, una verdad que no brilla en los titulares, ni se enseña en frases de impacto rápido. Es una verdad que se aprende cuando ya te cansaste de intentar, cuando ya hiciste todo lo que podías y nada cambió. Es ahí, en ese momento de silencio interno, donde empieza a revelarse. La manifestación real no ocurre cuando más deseas, ocurre cuando dejas de necesitar, porque la necesidad es resistencia disfrazada de intención. El deseo obsesivo no es solo una emoción intensa, es una vibración de carencia que grita, no lo tengo. Aunque afirmes lo contrario, aunque visualices cada día, si en lo profundo de ti hay ansiedad, urgencia, desesperación, eso es lo que se comunica al campo cuántico. Porque el campo no interpreta tus palabras, siente tu frecuencia, no escucha lo que dices, percibe lo que eres. Bruce Lipton lo muestra desde la ciencia. Cuando sostienes un deseo desde la tensión, el cuerpo reacciona como si estuviera en peligro. Se liberan químicos de estrés. Las células reciben señales contradictorias. Y en ese estado biológico, el cuerpo no puede abrirse a lo nuevo. No puede regenerarse, ni crear, ni recibir, porque está ocupado sobreviviendo. Pero cuando sueltas, todo cambia. El sistema nervioso se relaja. El cuerpo vuelve a la coherencia. Y en ese nuevo orden interno, la manifestación encuentra espacio para materializarse. Soltar el deseo no es dejar de querer, es dejar de temer, es dejar de vigilar cada paso, es soltar la expectativa de cómo y cuándo debe llegar. Es vivir como si ya estuviera hecho, no como un acto de engaño, sino como una señal de certeza. Porque el universo no responde a quien suplica, responde a quien vibra desde la confianza. El campo cuántico no responde a la fuerza del pensamiento, sino a la estabilidad del ser. Cuando tu estado interno está alineado con la posibilidad, no necesitas empujar, no necesitas repetir, no necesitas controlar, solo necesitas ser. Y ese ser, cuando es coherente, tiene más poder creador que 1000 afirmaciones repetidas sin presencia. No es magia, es ciencia espiritual. Es vibración, es biología, es energía. Cuando sueltas el deseo como urgencia, el deseo se transforma en campo fértil. Deja de ser carga y se convierte en dirección. Ya no lo persigues, lo encarnas. Ya no lo controlas, lo permites. Y entonces, la vida empieza a girar diferente. Porque tú ya no estás luchando contra el tiempo. Estás caminando en su ritmo, estás vibrando con él. Estás siendo parte de algo mayor, donde el deseo ya no es una ausencia, es una semilla viva, creciendo en silencio dentro de ti. Desapegar no significa desconectarse del deseo, sino relacionarse con él desde otro lugar, desde un lugar más calmo, más sabio, más profundo. Soltar no es olvidar lo que se anhela, es dejar de sostenerlo con tensión, es quitarle el peso de la necesidad, sin apagar la llama de la intención. Porque se puede soltar sin rendirse, se puede manifestar sin aferrarse, y ese equilibrio sutil es una práctica interna, no un truco mental. El método no es repetir frases como si fueran conjuros, no es llenar la mente de pensamientos positivos mientras el cuerpo grita por descanso. Es sentir con honestidad lo que está vivo dentro de ti. Reconocer la emoción, acogerla, dejarla pasar. El desapego consciente no nace del pensamiento, sino del cuerpo que se vuelve hogar seguro para todo lo que se mueve. Es una danza suave entre la presencia y el permiso. Una forma de comenzar a practicar este estado es el sentir y dejar ir. Una técnica sencilla pero poderosa. Consiste en traer a la conciencia un deseo, sentirlo con profundidad y observar que aparece en el cuerpo. Tal vez un nudo en la garganta, un peso en el estómago, una presión en el pecho.
No se trata de resolverlo, ni de cambiarlo, solo de estar ahí, respirando con eso, sin juicio. Al sentirlo plenamente, algo comienza a aflojarse, porque lo que se siente, se libera, y lo que se libera, deja espacio para que lo nuevo entre. La respiración también es una puerta. Respirar de forma consciente, lenta, profunda, permite que el sistema nervioso salga del estado de vigilancia. Permite que la mente descienda al cuerpo. Y cuando el cuerpo se siente seguro, ya no necesita controlar. La respiración neurocoherente es más que una técnica. Es un lenguaje de paz que le dice al cuerpo, aquí no hay peligro. Y desde ahí se puede soltar. Soltar no es cruzarse de brazos. Es actuar sin atarse al resultado. Es hacer desde la presencia, no desde la exigencia. Es cultivar la intención como quien riega una planta. Con constancia, pero sin ansiedad. Con cuidado, pero sin obsesión. Es vivir con dirección, pero sin rigidez. El principio de la rendición activa es ese punto en el que haces lo que está en tus manos y sueltas lo que no depende de ti. Porque en el fondo, todo se trata de eso. De comprender que el verdadero poder no está en controlar lo que viene, sino en cómo vibras mientras esperas. Y cuando esa espera ya no es tensa, cuando el deseo ya no es una carga, cuando tu cuerpo ya no necesita sostener el futuro con fuerza, entonces el futuro empieza a acercarse por sí solo, porque tu vibración se ha vuelto hogar, no de la urgencia, sino de la confianza, no del esfuerzo, sino del permiso. Y en ese estado, la manifestación deja de ser un anhelo, se vuelve una consecuencia natural de tu nueva forma de ser. Hay momentos en que creemos haber soltado, pero el cuerpo no miente. La mente repite frases de confianza, pero el corazón late con urgencia. Decimos que ya dejamos ir, pero cada parte de nuestro ser aún espera contención. Y esa incoherencia no se ve desde afuera, pero vibra desde dentro, porque el apego no siempre grita. A veces susurra en forma de hábito, de microtensiones, de gestos pequeños que revelan que algo aún no se ha ido del todo. Una de las señales más sutiles es la expectativa disfrazada de fe. Esa esperanza que no está anclada en la confianza profunda, sino en la necesidad de resultados rápidos. Es mirar al cielo con ansiedad. Es esperar señales como quien espera salvación. Es confundir la entrega con la urgencia oculta de quien no sabe descansar en el tiempo divino. La fe verdadera es serena. No pregunta, no exige, no necesita pruebas constantes. Solo es. Otra señal es la emoción reprimida que se activa cada vez que el resultado se retrasa. Es ese vacío que se enciende cuando el deseo no se cumple según los planes mentales. Es esa punzada en el pecho, esa rabia silenciosa, ese cansancio emocional que aparece cuando las cosas no se manifiestan como imaginabas. Eso no es frustración por el mundo externo. Es el eco interno de un deseo aún no soltado. También se revela en la compulsión de revisar, mirar el teléfono, el correo, las redes, volver una y otra vez al punto donde crees que algo debería pasar. Es el impulso de verificar, de controlar, de confirmar que lo que pediste está en camino. Pero si necesitas comprobarlo cada día, aún no confías, aún no soltaste, aún no estás en paz con la posibilidad de que lo que viene llegue cuando tenga que llegar. Y quizás la más clara de todas, la inestabilidad emocional que aparece cuando la realidad contradice tu deseo, cuando lo que vives no refleja lo que imaginaste, y entonces dudas, te enojas, te cierras, pierdes la presencia, porque tu paz estaba atada al resultado. Y si el resultado no llega, la paz se va. Eso no es desapego. Eso es dependencia emocional de una promesa no cumplida. Desapegar no es negar el deseo. Es liberarlo de la cárcel del tiempo. Es permitirle crecer a su ritmo. Es soltar la necesidad de controlar sus formas. Cuando eso ocurre, el cuerpo se relaja, la mente se aquieta, el alma respira. Y lo que antes parecía una lucha, se convierte en un estado de gracia. Porque ya no vives esperando que todo cambie para sentirte bien. Ya vives desde el bienestar que no depende de nada. Porque tu paz ya no está en lo que llega, está en quién eres.
mientras todo llega. Llega un momento en el camino espiritual en el que ya no necesitas técnicas, ya no buscas respuestas urgentes, ya no haces rituales para apurar el destino. No porque hayas perdido la fe, sino porque algo dentro de ti maduró. Porque entendiste que el desapego no es un método más, no es una etapa, no es un truco, es un estado del ser, un lugar interno desde donde todo lo que haces nace sin necesidad. Cuando visualizas no para obtener, sino porque disfrutas vibrar lo que eres. Cuando agradeces no por estrategia, sino porque ya vives en gratitud. Cuando meditas no para calmar la mente, sino porque el silencio se volvió hogar. En ese punto, ya no hay lucha, ya no hay búsqueda, ya no hay expectativa, hay presencia. Y esa presencia es la manifestación en sí misma. El desapego no te vuelve indiferente, te vuelve liviano, no apaga el deseo, lo purifica, lo transforma en una expresión natural de tu energía, no en una demanda al universo. Ya no dices quiero, sino me abro. Ya no empujas, permites, ya no vigilas, confías, porque tu identidad energética ya no se construye desde la carencia, sino desde la plenitud silenciosa de quien ha recordado que nada falta. Hay una historia simbólica que lo ilustra con belleza. Un caminante subía una montaña con una mochila llena. Cargaba libros, mapas, herramientas, recuerdos, expectativas, todo lo que creía necesitar. Pero el camino se volvía cada vez más empinado, y él cada vez más cansado, hasta que, agotado, se detuvo y comprendió. Comprendió que lo más pesado no era la subida, era la carga. Y entonces, uno a uno, fue soltando, no por obligación, sino por sabiduría. Y cuando la mochila quedó vacía, sus pies se volvieron más ligeros, su mirada más clara, su corazón más libre, y sin darse cuenta, empezó a volar. El desapego es eso, no es renunciar al camino, es soltar la carga. No es dejar de caminar, es caminar sin peso. Y cuando eso ocurre, la vida te encuentra más liviano, más abierto, más tú. No porque llegaste al destino, sino porque te convertiste en el espacio donde todo puede llegar, sin exigencia, sin urgencia, sin miedo. Porque la madurez vibracional no se alcanza cuando todo encaja. Se alcanza cuando ya no necesitas que encaje, cuando tu paz no depende del resultado, cuando tu dicha no espera señales, cuando tu presencia ya es suficiente. Y en ese estado, en ese espacio interno que no pide, sino que emana, la manifestación ocurre no como un evento, sino como un reflejo de lo que ya eres, de lo que siempre fuiste, de lo que al fin te permitiste habitar. Hay actos que parecen simples desde fuera, pero que por dentro requieren una valentía profunda. Soltar es uno de ellos. No porque sea una renuncia, sino porque es una declaración invisible de confianza. Una confianza sin garantías. Una certeza que no viene de la lógica, sino de una sabiduría interna que ha aprendido a ver más allá del tiempo, más allá de las formas, más allá de la espera. Soltar no es un final, es un inicio vibracional. Es el espacio donde se deshace la lucha y comienza el flujo. Es la entrega que no se hace desde el cansancio, sino desde la comprensión de que el verdadero poder no está en controlar el resultado, sino en convertirte en su vibración, en alinearte con la energía que ya eres, y desde ahí, permitir que la realidad se organice como reflejo, no desde la urgencia de obtener, sino desde la coherencia de ser. Bruce Lipton lo expresa desde la biología. Cuando las células dejan de recibir señales de estrés, entran en estado de reparación, de creación, de expansión. Y ese estado solo es posible cuando el cuerpo siente seguridad, paz, confianza. Soltar es activar ese estado. Es decirle a tu sistema nervioso, no hay nada que temer. Es permitir que la biología de la fe tome el lugar del miedo crónico. Y desde ahí, no solo cambia tu energía, cambia tu salud, tu mirada, tu forma de estar en el mundo. Joe Dispenza lo lleva aún más lejos. Soltar es dejar de observar la realidad que no quieres y comenzar a vivir como si ya estuvieras en la que deseas. No como un juego mental,
sino como un compromiso energético. Es elegir no enfocarte en la ausencia, sino vibrar la presencia de lo que aún no ves. Es caminar como quien ya ha recibido. Es respirar como quien ya habita la respuesta. Y como el bambú que se dobla con el viento pero no se rompe, el alma que aprende a soltar se vuelve más flexible, más fuerte, más libre. No por lo que consigue, sino por lo que suelta. Porque la verdadera fuerza no está en resistir, está en confiar en el ritmo del misterio, en abrirse al tiempo del alma, en caminar con fe aun cuando no hay señales, sabiendo que la semilla, aunque invisible, ya está creciendo. Soltar es un acto espiritual audaz, porque no se apoya en certezas externas, se sostiene en una certeza interior que no necesita pruebas, solo necesita presencia. Y desde esa presencia, ya no pides que el universo te dé. Te conviertes en quien ya no lo necesita para estar completo, porque ya eres, porque ya vibras, porque ya estás donde siempre estuviste, pero ahora despierto y en paz, con el deseo, con la vida, contigo.